Nota del editor. Uno nunca sabe cuándo ni dónde va a encontrarse con un tipo de información realmente reveladora, digna de compartir con todos ustedes. Cómo el Vaticano creó el Islam, la asombrosa historia contada al ex sacerdote jesuita Alberto Rivera por el cardenal Bea, cuando éste aún hacía parte del Vaticano. Nota del traductor. Aunque, como es obvio, esta es una información súper sensible, a ser verificada, y pone al descubierto al Vaticano y sus nefastos planes a través de los siglos, se ha hecho también una propaganda negra contra el autor de la misma. Para ello, pongo este enlace para dar a conocer quién fue realmente Alberto Rivera. Por lo demás, solo sugerir, tener mente abierta, crítica y compasiva para tratar de comprender todo el oscuro entramado tras bambalinas de parte del Vaticano, puesto que, sin llegar a asegurar que todo lo afirmado sea completamente cierto, lo que sí nos queda claro es a quién representa realmente esta institución. ¿Qué tal una publicación en forma de tira cómica para descubrir la importante historia suprimida por la mano del Vaticano, jesuitas en la creación del Islam y del fundador del islamismo, el profeta Mahoma? De acuerdo con la introducción de lo que estás a punto de leer, esta información proviene del señor Alberto Rivera, ex sacerdote jesuita, después de su conversión al cristianismo protestante. Es un extracto de El Profeta, editado por Chic Publication Po Box 662, Chino K 91708. Desde su publicación y después de varios intentos fallidos contra su vida, se dice que murió repentinamente por causa de intoxicación alimentaria. Su testimonio no debe ser silenciado. El Dr. Rivera continúa hablándonos. Mayor información e ilustraciones a color de este y otros materiales relacionados se encuentran disponibles para ver y comprar en www.chosinglife.net/islam.htm. Tenga en cuenta que la dirección del sitio web es sensible a la I mayúscula de la palabra Islam. Debido a la naturaleza provocadora de este material, solicité a Rick Martin contactar a Eric John Phelps, amigo de la revista Spectrum y autor del trabajo de investigación de gran éxito, Asesinos del Vaticano, Vatican Assassins, para conocer su opinión al respecto. Esto fue lo que Eric le respondió por correo electrónico. Esto hace parte de la serie de cómics de Chic Publications, titulado El Profeta. Y es absolutamente cierto. El Islam es una espada de la Iglesia evidenciada por aquellos que han sido asesinados a manos de los musulmanes durante los últimos 100 años. Eric también expresó, en una comunicación posterior, que el Dr. Alberto Rivera había liberado públicamente esta información por primera vez en 1988. Aunque Eric hubiese querido agregar otras 20 páginas con detalles adicionales de este documento, al rastrear la mano de Roma en estos sucesos, podrás detectar ese hilo con bastante facilidad según lo expone el siguiente relato. Análisis de Eric Phelps de un ejemplo reciente de la típica naturaleza de dos caras del Vaticano, propaganda a través de los medios controlados por sus títeres. Presta atención a todo el escenario que se describe a continuación. No te quedes atrapado por los conceptos de lenguaje teológico arcano o similar, el cual se deriva obviamente de la formación del Dr. Rivera. Las energías oscuras, llámense por cualquier nombre, se revelan a sí mismas a través de sus acciones. Presta también mucha atención a otro hilo conductor de la narración, aquel que nos facilita un antecedente importante para entender la causa del largo y sostenido conflicto árabe-israelí, en hermoso contraste a lo que se te ha programado a creer a través de los medios, acerca de que los árabes e israelíes no pueden llevarse bien. En esta edición de The Spectrum, se presenta una visión personal muy cálida de los judíos compartiendo hospitalariamente con algunos árabes. La inclinación real, natural, de la gente, incluso de diversos orígenes, es la de vivir en paz y llevarse generalmente bien a partir de bases humanas comunes. Siempre se revela cuando se ha producido instigación de condiciones, por los diabólicos que operan detrás de escenas, y que se calcula son quienes provocan los conflictos y guerras artificiales. Lo siguiente es un buen ejemplo de dichos escenarios diabólicos tras bambalinas, que se llevan a cabo por aquellos que han permanecido largamente a la sombra de las energías oscuras.
Lo que voy a narrarte es lo que me fue confiado en sesiones secretas realizadas en el Vaticano, donde yo ejercía aún como sacerdote jesuita bajo juramento e inducción. Un jesuita cardenal de nombre Agustín B. me hizo ver cómo los católicos romanos deseaban desesperadamente a Jerusalén a finales del tercer siglo a causa de su significado religioso y de su estratégica localización. La ciudad santa era considerada como un invaluable tesoro. Entonces debía desarrollarse un plan para convertir a Jerusalén en una ciudad católica romana. La gran fuente de recursos humanos para llevar a cabo este trabajo serían los descendientes de Ismael. Los pobres árabes cayeron víctimas de los planes más astutos jamás diseñados por los poderes de la oscuridad. Los primeros creyentes iban por todas partes predicando el evangelio y fundaban pequeñas iglesias, pero siempre encontraban mucha oposición. Tanto judíos como gobierno romano perseguían a los verdaderos creyentes y combatían para detener su expansión, hasta que los judíos se rebelaron contra Roma y en el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos bajo el mando del general Tito atacaron Jerusalén y destruyeron el gran templo judío, corazón del culto hebreo, esto bajo el cumplimiento de la profecía de Jesús en Mateo 24:2. Y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Sobre este santo lugar donde antes se encontraba el templo, la mezquita del Domo de la Roca se convertía así en el segundo lugar más sagrado de la fe islámica. Se acercaban vientos de cambio, corrupción, apatía, codicia, crueldad, perversión y rebelión carcomían al imperio romano. Todo estaba a punto de colapsar. La persecución contra los creyentes era inútil ya que ellos continuaban entregando sus vidas al Evangelio de Mesías. La única forma en que Satán podía detener este impulso era creando un falso cristianismo para destruir la obra del Eterno. La solución estaba en Roma. Su religión tenía que proceder de la antigua Babilonia y todo lo que se necesitaba era un lavado de imagen. Esto no sucedió de la noche a la mañana, pero empezó por los escritos de los primeros padres de la Iglesia. Fue a través de estos escritos que una nueva religión empezaría a consolidarse. La estatua de Júpiter en Roma fue posteriormente reemplazada por la de San Pedro y la de Venus por la Virgen María. El sitio escogido como su sede se situaba en una de las 7 colinas llamada Vaticano, el lugar de la serpiente marina donde se yergue el templo satánico de Hanath. Nota del traductor: Vaticano en latín se define como centro de agorería, centro de adivinación. El señor Alberto Rivera la define además como la oficina de Satanás en la tierra. Ver vídeo. El Anticristo, parte 1. La gran falsa religión, el catolicismo romano, también conocida como la religión de los misterios, la gran Babilonia, madre de todas las rameras y abominaciones de la tierra. Libro de las Revelaciones 17:5. Fue creada para bloquear el evangelio, masacrar a los creyentes cristianos, establecer religiones, crear guerras y hacer que las naciones se embriagaran con el vino de su fornicación, tal como veremos a continuación. Las tres principales religiones tienen un denominador común: cada una tiene su lugar santo al cual dirigir su mirada en busca de guía e iluminación. Los católicos romanos tienen al Vaticano como la ciudad santa, los judíos al muro de las lamentaciones en Jerusalén y los musulmanes tienen a la Meca como su ciudad santa. Cada grupo cree recibir cierto tipo de bendición por el resto de sus vidas al visitar su santo lugar respectivo. En los primeros días del Islam, los visitantes llevaban regalos a la casa de Dios y los custodios de la Kaaba eran amables y hospitalarios con ellos. Algunos llevaban sus ídolos y para no ofender a estos guardas procedían a depositar los ídolos al interior del santuario. Se dice que los judíos observaban a la Kaaba como un tabernáculo remoto del Señor y lo miraban con veneración hasta que empezó a ser profanado con ídolos. Y parte del tesoro de la Kaaba y las ofrendas de los peregrinos fueron posteriormente arrojadas a un pozo, el Zamzam. Luego lo llenaron de arena y el pozo desapareció. Nota de gloria. Pero permitieron que el dios moabita Ubal ver entre el culto satánico a Saturno y la física cuántica siguiera permaneciendo en la Kaaba. Con el paso de los años, cierto hombre, Abal Mutalí, recibió una visión sobre dónde encontrar el pozo y su tesoro. Se convirtió entonces en el héroe de la Meca y le fue destinado convertirse en el abuelo de Mahoma. Antes de eso, Agustín se había convertido en el obispo de África del Norte y resultaba muy efectivo en ganar árabes para el catolicismo romano, incluyendo miembros de todas las tribus. Fue entre estos árabes conversos al catolicismo que empezó a desarrollarse el concepto de un profeta árabe. El padre de Mahoma muere a causa de su enfermedad. Las grandes familias árabes en lugares como la Meca enviaban a sus hijos varones al desierto para ser educados y puestos al cuidado de tribus beduinas, evitando así las plagas de las ciudades. Tiempo después también murieron su madre y abuelo. Habiendo quedado Mahoma a cargo de su tío, un monje católico romano descubre su marca y le advierte al tío de Mahoma: lleva al hijo de tu hermano a su país y protégelo contra los judíos, porque por Dios, si lo ven y llegan a saber lo que yo sé, planearán mal en su contra. Grandes cosas le esperan al hijo de tu hermano.
El monje católico romano había encendido la llama de las futuras persecuciones judías a mano de los seguidores de Mahoma. El Vaticano deseaba a Jerusalén a toda costa debido a su importancia religiosa, pero esta se hallaba bloqueada por los judíos. Otro problema eran los verdaderos cristianos de África del Norte, predicadores del Evangelio. El catolicismo romano estaba creciendo en poder y no toleraría ningún tipo de oposición. De algún modo, el Vaticano tenía que crear un arma para eliminar tanto a los judíos como a los verdaderos creyentes que rechazaran aceptar el catolicismo romano. Pusieron su mirada sobre África del Norte y vieron multitudes de árabes como una fuente de mano de obra para hacer su trabajo sucio. Algunos árabes se habían convertido al catolicismo romano. Estos serían usados para mantener informados a sus líderes en Roma. Otros para crear una red de espionaje secreto con el fin de poner en marcha el plan maestro de Roma para el control de las grandes multitudes de árabes que rechazaran el catolicismo. Cuando San Agustín apareció en escena sabía lo que se estaba gestando. Sus monasterios sirvieron como bases para buscar y destruir los manuscritos bíblicos que pertenecían a los verdaderos cristianos. El Vaticano deseaba crear un Mesías para los árabes, alguien a quien pudieran elevar como un gran líder, un hombre con carisma a quien pudieran entrenar y con el tiempo unir tras de sí a todos los árabes en un poderoso ejército que llegara a conquistar a Jerusalén para el Papa. En el Vaticano el cardenal Bea nos narró esta historia. Una mujer árabe pudiente, fiel seguidora del Papa, jugó un papel de tremenda importancia en este drama. Era una viuda llamada Khadija, había dado su riqueza a la madre iglesia y se había retirado a un convento. Su misión era encontrar a un joven brillante que el Vaticano pudiera usar para crear una nueva religión y convertir en el Mesías para los hijos de Ismael. Khadija tenía un primo llamado Barakwa, quien, como ella era un católico muy fiel, tenía una influencia tremenda sobre Mahoma. Le enviaron maestros al joven Mahoma, quien fue sometido a un entrenamiento intensivo. Mahoma devoró las obras de San Agustín. Estas lo preparaban para su gran llamado. Siguiendo órdenes del Vaticano, los árabes católicos en África del Norte comenzaron a propagar la historia de que un hombre grande pronto se levantaría de entre los pueblos y sería el escogido de su día. Mahoma, mientras tanto, le decían que sus enemigos eran los judíos. También le dijeron que los católicos eran los únicos cristianos verdaderos y que los otros que se llamaban cristianos eran impostores impíos e hijos del diablo a los que había que destruir. Muchos musulmanes creyeron esto. Cuando Mahoma empezó a recibir sus revelaciones divinas, Barakwa, el primo católico de su esposa, ayudaba a interpretarla. A partir de estas revelaciones fue que surgió el Corán. En el 5º año de su misión, empezó una fuerte persecución contra sus seguidores porque rechazaban adorar los ídolos de la Kaaba. Mahoma los envió a Abisinia, donde Negu, el rey católico romano, aceptó recibirlos y protegerlos a causa de sus enseñanzas compartidas sobre la Virgen María, tan afectas a la doctrina católica romana. Mahoma conquistó posteriormente la Meca y la Kaaba fue depurada de ídolos. La historia prueba que antes de la existencia del Islam, los sabeos de Arabia adoraban al dios Luna, esposo de la diosa Sol. Estos dieron a luz 3 diosas que fueron reverenciadas a todo lo largo del mundo árabe como las hijas de Alá. Un ídolo excavado en Azor, en Palestina, en la década de los años 50 muestra a Alá sentado sobre un trono con la luna creciente sobre su pecho. Mahoma clama haber recibido una visión de Alá donde le fue dicho: tú eres el mensajero de Alá. Aquí comenzaría su carrera como profeta, al tiempo que seguía recibiendo muchos mensajes. Para cuando Mahoma murió, la religión del Islam estaba explotando. Las tribus nómadas árabes empezaban a unir fuerzas en nombre de Alá y de su profeta Mahoma. Algunos de los escritos de Mahoma fueron puestos en el Corán, otros nunca se publicaron. Quedaron en manos de los hombres santos de alta jerarquía ayatolá. Cuando el cardenal Bea nos compartió esta información en el Vaticano, afirmó: estos escritos permanecen guardados porque contienen información clave sobre los vínculos del Vaticano con la creación del Islam. De ser expuesto, cada una de las partes posee mucha información de parte contraria, lo que podría generar un escándalo que llevaría al desastre de ambas religiones. En su libro santo, el Corán, Jesús solo es visto como un profeta. Si el Papa era el representante de Dios en la tierra, él también debía ser un profeta de Dios. Esto causó que los seguidores de Mahoma temieran y respetaran al Papa como otro hombre santo. El Papa se movió rápidamente y emitió unas bulas dando carta abierta a los generales árabes para invadir y conquistar las naciones del norte de África. El Vaticano ayudó a financiar aquellos masivos ejércitos islámicos a cambio de 3 favores: eliminar a los judíos y cristianos, a los verdaderos creyentes que ellos llamaban infieles, proteger a los monjes agustinos y
católico romano conquistara Jerusalén para su santidad en el Vaticano. Con el paso del tiempo el Islam llegó a ser muy poderoso. Los judíos y los verdaderos creyentes eran asesinados y Jerusalén cayó en sus manos. Curiosamente ni los católicos ni sus lugares sagrados fueron atacados durante este tiempo. Pero cuando el Papa reclamó el lugar de Jerusalén se sorprendió ante la negativa de su pedido. Los generales árabes habían logrado tanto éxito militar que ya nada podría intimidarlos ante el Papa. Nada podría oponerse ahora a sus planes propios. Bajo la dirección de Waraq, Mahoma dejó escrito en el Corán la gran mentira de que Abraham había ofrecido a Ismael como un sacrificio. La Biblia dice claramente que Isaac fue el sacrificio, pero Mahoma tachó el nombre de Isaac e insertó el de Ismael. Como resultado de esto y de la visión de Mahoma, los musulmanes fieles construyeron una mezquita, la cúpula de la roca, en honor a Ismael en el mismo lugar del templo judío que había sido destruido en 70 después de Cristo, convirtiendo a Jerusalén en el segundo lugar santo más importante para la fe del Islam. ¿Cómo podían darle al Papa un lugar tan santo sin causar una rebelión? El Papa percibió que lo que había creado estaba fuera de control cuando se enteró de que los musulmanes estaban llamando infiel a su santidad. Los generales musulmanes estaban determinados a conquistar el mundo para Alá y fijaron sus ojos en Europa. Los embajadores islámicos se acercaron al Papa en el Vaticano y le pidieron bulas papales para invadir países europeos. El Vaticano estaba furioso. La guerra era inevitable. Los poderes temporales y el control del mundo pertenecían al Papa. A este ni se le ocurriría compartirlo con aquellos a quienes él consideraba como impíos. El Papa reunió sus ejércitos y los llamó cruzados para evitar que los hijos de Ismael conquistaran la Europa católica. Las cruzadas duraron siglos y Jerusalén se escurrió de entre las manos del Papa. Turquía cayó y España y Portugal también fueron invadidas por las fuerzas islámicas. En Portugal le pusieron Fátima a una aldea en las montañas en honor de la hija de Mahoma. Jamás se imaginaron que llegaría a ser tan famosa en el mundo entero. Años después, cuando los ejércitos musulmanes estaban aprestados en las islas de Cerdeña y Córcega para invadir Italia, se presentó un serio problema. Los generales islámicos percibieron que se habían extendido demasiado. Era hora de negociar la paz. Uno de los negociadores fue Francisco de Asís. El resultado de las negociaciones fue que a los musulmanes se les permitió ocupar Turquía en un mundo cristiano y a los católicos se les permitió ocupar Libia en el mundo árabe. También se acordó que los musulmanes podrían construir mezquitas en los países católicos sin interferencias siempre que el catolicismo pudiera florecer en países árabes. El cardenal Bea nos dijo que los musulmanes y los católicos acordaron bloquear y destruir a sus enemigos mutuos, los misioneros cristianos de los creyentes bíblicos. A través de estos concordatos, Satanás les bloqueó el acceso a las escrituras y a la verdad sobre los hijos de Ismael. Toda la comunidad islámica ve a los misioneros creyentes como diablos que van a envenenar o destruir a los hijos de Alá. En 1910, Portugal se estaba haciendo socialista. En todas partes aparecían banderas rojas. La Iglesia Católica enfrentaba allí un problema grande. Cada vez mayor de ciudadanos se manifestaba en contra de la Iglesia. Los jesuitas querían involucrar a Rusia y la ubicación de esta visión en Fátima podría jugar un papel importante en acercar el Islam a la Madre Iglesia. En 1917, la Virgen apareció en Fátima. La aparición de la Madre de Dios fue un tremendo éxito y una desbordante multitud la vio. Como resultado, los socialistas de Portugal sufrieron una gran derrota. Los católicos alrededor del mundo comenzaron a orar por la conversión de Rusia, y los jesuitas inventaron las novenas de Fátima, las cuales podían hacerse a través de África del Norte, propagando buenas relaciones públicas ante el mundo islámico. Los árabes creían que estaban honrando a la hija de Mahoma, precisamente lo que los jesuitas querían que creyeran. Como resultado directo de la visión de Fátima, el Papa Pío XII ordenó a su ejército nazi aplastar a Rusia y la religión ortodoxa y hacer católica a Rusia. Unos pocos años después de perder la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII sorprendió al mundo con su visión falsa del sol danzante para mantener a Fátima en los periódicos. Fue todo un fantástico show religioso y el mundo entero se lo tragó. No sorprende que el Papa Pío fue el único que lo vio. Como consecuencia, un grupo de seguidores de todo el mundo llegó a convertirse en un ejército azul de millones de católicos fieles dispuestos a morir por su Santa Virgen. Pero aún no hemos visto todo.
Los jesuitas tenían a su virgen programada para aparecer 4 o 5 veces en China, en Rusia, y algunas grandes apariciones en Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver esto con el Islam? Veamos lo que el difunto obispo Shein tiene para decirnos al respecto. La aparición de Nuestra Señora en Fátima marcó un punto decisivo en la historia de 350 millones de musulmanes en el mundo. Después de la muerte de su hija Fátima, Mahoma escribió de ella que es la mujer más venerada en el paraíso después de María. La Virgen María quiso darse a conocer como Nuestra Señora de Fátima como una señal y promesa de que los musulmanes que creen en el nacimiento virginal de Cristo un día creerán en su divinidad. Señaló el obispo Shein que las estatuas de la Virgen de Fátima para peregrinos fueron recibidas con entusiasmo por los musulmanes de África, India y otras partes, y que hay musulmanes que ahora van a la Iglesia Católica Romana. En la última mitad de los años 1800 España estaba sufriendo convulsiones políticas. Su monarquía católica se estaba desmoronando. La reina fue destronada en 1868. España se hizo una república la cual duró solo 2 años. La monarquía fue restaurada y se mantuvo así hasta 1923. Al empeorar las condiciones políticas de nuevo cundió el caos en España. El Vaticano se enfureció cuando España decidió ser república otra vez e inmediatamente la Iglesia Católica se movilizó. Durante este tiempo de 1931 a 1936 hubo 5 presidentes en España. Los católicos romanos mostraban su desprecio por el poder del Vaticano sin imaginarse lo que les esperaba. Le cobraron impuestos sobre la propiedad a la Iglesia y quitaron curas y monjas de sus posiciones como maestros en las escuelas públicas. Aunque varios presidentes de la República eran enfrentados por los jesuitas, se opusieron al poder del Vaticano y se pusieron en sus manos. Los líderes islámicos fueron contactados. Tenía una deuda con el Vaticano por haber traicionado a Roma en cuanto a Jerusalén. Cuando ya habían firmado el concordato, prometieron ayudar al Papa en aquel momento de necesidad, aún organizando un ejército si así lo deseaba. El momento había llegado. Los jesuitas habían trabajado bien. Los pobres españoles sufrirían las consecuencias. A través de negociaciones secretas un enorme ejército árabe se puso al mando del general Franco. El Vaticano financió esta maquinaria bélica para dar una lección a los españoles. En 1936 la nueva Inquisición española explotó. Se llamó la Guerra Civil Española y fue dirigida en secreto desde el Vaticano para evitar que el mundo supiera la verdad. Hicieron creer que el Vaticano le había declarado la guerra al comunismo. En realidad solo había un grupo de comunistas en España. La institución católica había ordenado un baño de sangre para sus propios seguidores. Bajo la bandera del Vaticano, las fuerzas musulmanas invadieron las Islas Canarias y entonces atacaron el sur de España. Los españoles vieron con horror cómo el cardenal Pedro Segura llevó el ejército islámico a matar sin misericordia hombres, mujeres y niños católicos. Las tropas musulmanas obtenían su venganza con la bendición del Papa. Cuando yo tenía 3 años recuerdo ver las tropas musulmanas invadir mi hogar. Mi familia tuvo la dicha de sobrevivir ese terror. Cuando la Inquisición hubo cumplido sus metas, España quedó en ruinas, ensangrentada y derrotada, pero segura en las manos del Vaticano. Cerca de 4 millones de tropas musulmanas ocuparon España como protectores de la fe. El Islam había pagado su deuda al anticristo que se sentaba en el Vaticano. Los árabes en negociaciones muy secretas le dijeron al Papa que solo lucharían para el Vaticano en España si el Papa les prometía jamás reconocer a cualquier estado de Israel que pudiera surgir. El Papa estuvo de acuerdo. El cardenal Vera nos dijo que los judíos ortodoxos y los sionistas estaban promoviendo la formación de un estado independiente de Israel. Dr. Rivera, no fue un musulmán el que le disparó al Papa. Claro, los jesuitas organizaron eso muy bien. Mucho iban a lograr a través de ese incidente. Esto le dio al Papa y el presidente Reagan algo en común. A ambos les habían disparado y se hicieron amigos rápidamente. A través de este incidente el Islam se acercó más al Vaticano. Los musulmanes se sintieron tan humillados al pensar que uno de ellos le había disparado al único representante del profeta Jesús en la tierra, que los ayatolas enviaron condolencias y disculpas al Papa. Y por último se podía culpar a la KGB haciendo creer al mundo que los comunistas son enemigos del Papa. Fue una gran jugarreta rosco. El Papa Juan Pablo II ha sido comunista por muchos años. Si eso te parece demasiado, recuerda que el asesino Mehmet Ali Agha es uno de los mejores pistoleros de Europa y un tirador experto. Le disparó desde apenas 3 metros. Cada bala le dio al Papa debajo del ombligo. Él no tenía la intención de matar al Papa, sencillamente estaba siguiendo las instrucciones de los jesuitas. El resultado fue que cuando el mundo vio al Papa perdonar a Mehmet Ali Agha por haberle disparado, casi 1.000 millones de musulmanes sintieron admiración por su santidad. Como te dije
viaje creo que fue bien planeado. El Papa y el mundo musulmán le dieron gracias a la Virgen María por haberlos librado de la muerte. Se pregunta por qué enviamos nuestras tropas al Líbano. Como el presidente es muy amigo del Papa, terminamos con un nuncio apostólico en Washington DC y la infantería de marina llegó al Líbano para defender a una nación católica. La ramera de Apocalipsis 17 hará cualquier cosa por obtener lo que quiera, hasta dispararle a uno de sus papás. Hoy el Papa todavía está tratando desesperadamente obtener el control de Jerusalén. La meta no ha cambiado. Los católicos traicionados tratan de usar su sistema eclesiástico para llegar al cielo, y usando un truco similar el Vaticano ayudó a levantar una religión militante y sofisticada para evitar que los hijos de Ismael conocieran al único que puede llevarlos al cielo. Las multitudes musulmanas han puesto los ojos en su religión y en Mahoma, cuyo cuerpo sigue enterrado en Medina, y con todo su corazón miran hacia la Meca en espera de salvación, y Roma es la culpable de este crimen indecible. La Biblia, la palabra infalible inspirada del Creador, dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6.